Regresamos al programa Pido la Palabra. Doctora Lirio, es bueno aclararle a los colombianos que este no es la gran reforma a la justicia, sino que es una reforma que va fundamentalmente a trabajar sobre el ser humano para que la justicia tenga otros elementos restaurativos. Sí, es muy importante tener en cuenta que en el sistema penal actual, sobre todos estos tipos de delitos, sobre todo los delitos que son más cotidianos, no hay una mirada restaurativa de cómo el delincuente puede reparar, digamos, a la persona que ofendió, a la persona que es víctima de un delito. Entonces aquí el criterio de las penas restaurativas, del perdón, de la reconciliación, de una reparación, si a ti te quitan tu teléfono en un hurto, pues repararte ese hecho puede ser más valioso que la prisión misma. Aquí es absurdo, aquí hemos tenido épocas en que, por ejemplo, en los almacenes de cadena, a las empresas de seguridad les colocan cuotas de presos. Y he hablado con directores del IMPEC que me dicen, cada mes me llegan 3.000 presos capturados en almacenes de cadena. Personas que se roban un champú, que se roban cualquier cosa. ¿Le cuesta más eso a la justicia? Y al Estado le cuesta a cada detenido 2,5 millones mensuales, ¿no? Y generar un cupo en una cárcel cuesta 130 millones de pesos. Entonces es mejor que estas personas puedan reponer el daño, hacer otras cosas, resocializarlos, integrarlos laboralmente, que meterlos en una cárcel que es una escuela del crimen donde no hay realmente oportunidades laborales. La reforma trae eso, oportunidades de trabajo, oportunidades académicas, de estudio, de libertades vigiladas. Me gustaría que los colombianos tuvieran claro, porque se está hablando mucho de la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa, lo que entiendo, es que es restablecer el equilibrio entre la persona que cometió el crimen, la persona que fue víctima y un mediador, que en este caso el mediador es el Estado. Para restablecer ese equilibrio en la sociedad, ese sistema funcionó muy bien en Irlanda y sigue funcionando muy bien en Europa. ¿Cómo es ese sistema para el caso colombiano? Porque hay muchos delitos menores que inclusive en Colombia se hacían a través de la palabra antiguamente y se resolvían. Sí, no, y también hay, aquí también se está haciendo una modernización del derecho penal. Hay muchos delitos que realmente no deberían ya estar en el Código Penal. Por ejemplo, el fraude mediante cheque. Ya quién tiene chequera, quién gira cheques, quién no. O el delito de injuria y calumnia, por ejemplo, que es muy usado acá en el Congreso, que todo el mundo se ve denunciando. Y la Corte Suprema se ocupa de cantidades de denuncias por el delito de calumnia e injuria, que son delitos, digamos, morales, que no tienen penas, pero que sí congestionan el Poder Judicial. Entonces hay algunas conductas que se van excluyendo también con esta reforma, porque realmente pues, en muchos países del mundo la injuria y la calumnia no son delitos. Además están mediados por el tema de la libertad de expresión, bueno, por muchos otros temas. Entonces la reforma lo que busca también es descongestionar para que la justicia se ocupe de los delitos más graves y ojalá los pequeños delitos se manejaran más con penas restaurativas, con conciliaciones, como tú dices, bueno, entonces, ¿para qué sirven los jueces de equidad que existen en los barrios, etcétera? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve y es importante porque esos jueces de paz, esos jueces de conciliación permiten resolver muchos de los problemas que hay. Incluso hoy, por ejemplo... Ellos tienen mérito ejecutivo, ¿no? Claro, y concilian y hacen acuerdos y demás. Entonces, ahí hay temas. Por ejemplo, hay temas que son polémicos, el tema de la inasistencia alimentaria, si es pertinente o no que cuando un padre no le da a los hijos lo manden a la cárcel, o es pertinente más bien que lo pongan en una condición de que pueda darle alimentos y en el caso de que realmente no lo quiera hacer. El que no responde por los hijos hoy en día, si está demandado, ¿se va para la cárcel? Puede ir a la cárcel, obviamente. De hecho, deben haber en Colombia más o menos unos 1.500 presos hoy en la cárcel. Y entonces la familia, ¿cómo queda? Pues el papá preso y igual quedan sin comer, ¿no? Es decir, hay un problema social que hay que mirar si se le puede dar otro manejo. No estamos diciendo con esto que hay que ser cómplices de que los padres no le den alimentos a los hijos. Todo lo contrario, hay que buscar un mecanismo que garantice que ese derecho, ese interior superior del niño se respete. Hay otro tema polémico, por ejemplo, con el incesto, ¿no? Porque el incesto es diferente a la violencia sexual. Digamos que el incesto son adultos
que tienen un parentesco, en el caso colombiano son ascendentes, descendentes, hermanos, que pueden tener pena de 1 a 4 años en el Código Penal. Pero realmente en muchos países eso es más una sanción moral que una sanción penal. Ahora, en la práctica eso no descongestiona en las cárceles porque yo no he visto que en Colombia haya una condena por incesto, ¿no? Pero esto no toca los delitos sexuales que ocurren en un 74% al interior del hogar. Eso se llama violencia sexual, actos abusivos, o acceso carnal con menor de 14 años. Bueno, esos delitos quedan incólume y esos delitos no tienen beneficios. Pero aclarémosle, ¿no?, a los colombianos eso. Porque definitivamente, pues obviamente los titulares de la gran prensa van a ser otros, ¿sí? Entonces aclarémosle esta reforma a la humanización, digámoslo así, fundamentalmente de las cárceles y algunos delitos, significa poder centrarse en el ser humano para que el ser humano pueda, al menos en ese espacio de tiempo que cometió un delito, pueda contribuir en algo a la sociedad. Yo conocí un caso de gente que estaba presa en Suecia, en Estocolmo, y los tienen aquí en Colombia en fincas trabajando, siembran café, etc. Y realmente están contribuyendo a la sociedad. Y el Estado sueco les paga a los dueños de la finca por cuidar estos presos. Sí, la idea ¿cuál es? En Suecia están cerrando las cárceles precisamente porque gracias al índice de desarrollo humano, las cárceles se van quedando desocupadas y entonces las van cerrando. Aquí la gente cree que la solución es hacer más cárceles. Y obviamente está probado que la cárcel no acaba el delito y que la cárcel tampoco resocializa. Entonces buscar medidas como las colonias agrícolas, o programas con empresas, convenios con empresas para que la gente aprenda lo que sea, panadería, marroquinería, bueno, eso ya existe, hay talleres en las cárceles, pero hay que generalizarlo. Muchos de los delitos que hoy cometen ciertos delincuentes está prohibido y están ordenados que estén en máxima seguridad, en aislamiento, y entonces esos detenidos no pueden ir a talleres, no pueden ir a programas de formación. El SENA puede capacitar, bueno, muchas entidades privadas y demás lo pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de humanizar el derecho también, es entender que necesitamos que estas personas puedan, ojalá, trabajar en la cárcel, ojalá ahorrar, porque no se trata de trabajo esclavo, sino trabajo remunerado, que puedan incluso desde la cárcel mandarle una ayuda a su familia, o que puedan tener un ahorro programado de tal manera que cuando cumplan la pena y empiecen la transición de excarcelación, tengan un ahorro para poder montar una pequeña empresa, un pequeño negocio, y no que las cárceles sigan siendo, como lo son hoy, escuelas del crimen. Si tú resocializas el preso, hay menor reincidencia. Hoy el problema que tenemos es que sí, hay una persona que entra y sale de la cárcel todo el tiempo porque está todo el tiempo reincidiendo y cometiendo más delitos. Perdón, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso.